Ahora vamos a la palabra del Señor y bueno, esperemos que sigan atentos a lo que estamos hablando en este día y bueno, vamos a hacerlo en Filipenses capítulo 2, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos leyendo la palabra del Señor y bueno, aquí hemos estado leyendo lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses, que se mantuvieran en espíritu y en verdad, que en ellos tenía que abundar una serie de cosas porque ahora eran seguidores de Cristo, tenían que imitar a Cristo, ¿verdad? Y que completaran su gozo. Si en ellos había cada una de estas cosas, bueno, completaban el gozo de Pablo, o sea que no era en vano lo que él estaba haciendo por cada una de las personas, de anunciarle el reino de los cielos, de hablarles de Cristo, del hombre que estuvo caminando sobre la tierra. Y bueno, él les dice a ellos, bueno, que tienen que andar en este tipo de cosas, ¿verdad? Deben andar, tienen que tener amor, consuelo, comunicación, afecto entrañable. Y cada una de estas cosas para que la palabra de Dios, ¿verdad?, pueda hacer eco en sus vidas. No solamente era para ellos las cosas, sino que tenían que hacer todas las cosas con amor. Y una de las cosas que le dice Pablo aquí a ellos es que tenían que hacer todo con amor y no tienen que hacerlo por vanagloria o por contienda, que cuando ellos determinaron servir a Cristo, tenían que hacerlo por amor y no pensando solamente en ellos mismos, sino pensando en los demás, ¿verdad? Teniendo las cosas en común, como leemos en el libro de los Hechos, cuando comenzaron los primeros cristianos, la primera iglesia primitiva, dice que ellos tenían todas las cosas en común, que se reunían en las casas y compartían el pan, compartían de la palabra del Señor, y que nadie de ellos decía que esto era mío y solo mío, sino que todas las cosas, lo que era de uno era de otro. Era un amor especial que ellos sentían, y ese amor solamente se lo había dado el Espíritu Santo. Y así sucede en el caminar del Señor. Nosotros no podemos servir al Señor por vanagloria, por contienda. Si esas cosas abundan en nosotros, quiere decir que el amor de Cristo todavía no ha resplandecido sobre nosotros. Porque el servir al Señor no es por vanagloria ni por contienda. En este caminar no es porque yo estoy aquí hoy sentada hablando en los matutinos, es porque yo soy mejor que los demás. Nada que ver. Solamente cuando nosotros servimos al Señor en un cargo es por su misericordia, por su gracia y porque a Él le ha placido, y no es porque seamos mejores que los demás, sino porque así el Señor lo ha querido. En el lugar donde Dios te ha establecido, tienes que servir con amor, tienes que servir con pasión, para que aquellos que anunciaron la palabra del Señor a tu vida, hoy que te vean sirviendo al Señor, sientan ese gozo y sientan esa alegría, así como Pablo le decía a los filipenses, ¿verdad? Para completar el gozo de él quería que en ellos se demostrara el fruto del Espíritu Santo, que mostraran ese amor hacia su prójimo. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo decía mucho cuando estuvo aquí en la tierra era que nosotros debíamos amarnos los unos a los otros. A veces se nos hace tan difícil amar a nuestro vecino, amar a nuestros hermanos en Cristo, porque somos diferentes, ¿verdad? Pero solamente a través de Cristo es que nosotros podemos aceptar a nuestro prójimo con sus defectos, con sus virtudes, con lo que ellos tengan. Debemos amarlo porque es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que podamos avanzar aquí en la tierra.
Entonces, todo trabajo que usted y yo hagamos para el Señor, la gloria siempre tiene que ser para Él. Que podamos entender que lo debemos hacer solamente para Él y solamente Él merece gloria. Dice aquí el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Que podamos ayudarnos. Pablo le decía que tenían que ayudarse. Si veían a uno de sus hermanos que padecía necesidad y si a ellos tenían de aquello que su hermano le hacía falta, bueno, ellos con amor, de ese amor que solamente da el Señor, debían compartirlos con sus compañeros, ¿verdad? Para que estuvieran en armonía y pudieran servir al Señor con gozo. Entonces, qué bonito es cuando una iglesia, uno la ve unida y que todos trabajan en armonía. Y aunque hagan diferentes cosas, cada uno de ellos, sin embargo, se ven sincronizados. Entonces es hermoso cuando vemos una iglesia sirviendo hacia el Señor. Y bueno, que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a estar en armonía, entender que debemos ayudarnos los unos a los otros, porque eso es lo que el Señor nos dejó. Un pasaje de la Biblia nos habla, ¿verdad?, de un muchacho llamado José que fue llevado esclavo a un lugar. Y aunque él fue esclavo, no quiso, con eso no tomó, ¿verdad?, como excusa para deshonrar a Dios. Dice la palabra del Señor que, bueno, él se condujo correctamente, que siempre hizo las cosas como debían ser. En él abundaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y a través de esa presencia de Dios, él pudo gobernar a esa nación, ¿verdad? Donde llegó como esclavo y luego terminó siendo la segunda persona más poderosa de Egipto. Y solamente eso lo hace el Señor cuando las personas entienden que sirven al Señor, que sea en el lugar donde los han llevado. Bueno, solamente a través del Señor es que pueden hacer que la presencia de Dios sea glorificada en sus vidas. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Y dice aquí la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué hermoso es saber que nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador vino a este mundo, y no por eso, porque vino en forma de hombre, andaba diciendo por las calles: yo soy Dios y a mí yo merezco respeto, yo merezco reverencia. Nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo nos mostró humildad, nos mostró sencillez, y ahí lo vemos en la palabra del Señor. Dice que cuando Él lavó los pies de sus discípulos, cuando Él mismo daba ejemplo de las cosas, ¿verdad? Y dice que lo hacía con amor, que lo hacía con pasión, para que nosotros entendiéramos que la humildad es lo que hace grande a una persona. No es la grandeza de una persona no está en jactarse de lo que sabe de la palabra, o de los cursos que ha hecho, o de las naciones que ha visitado, o cualquier otra cosa que a veces uno como ser humano ve a la persona grande. Jesús dijo esto, ¿verdad? Que no era a través de eso, sino a través de la humillación, a través del servicio a tu prójimo, era que ibas a ser grande en los cielos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, y Pablo nos dio ejemplo también, bueno, ahí tenemos la palabra del Señor, que es la palabra y la profecía más segura para nuestras vidas, que podamos ser como ellos. Personas humildes, personas sencillas, para que a través de nuestra sencillez, de nuestra humildad con la que servimos al Señor, podamos ganar más personas para el reino de los cielos. Entonces, sí, ánimo, mis hermanos, y si algún espíritu de vanagloria, de contienda quiere entorpecer tu ministerio, tu vida, échalo fuera en el nombre de Jesús, y pídele al Señor que te ayude a ser sencillo, humilde, sirviendo al Señor. Así por muy grande o por mucho que se nombre tu nombre, mantengas cada día la humildad, así como Cristo la demostró y nos dio ejemplo en todo. Que Dios te bendiga y que nuestro Dios los guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y seguimos en el estudio de la palabra. En el versículo 7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, no se aferró a eso como cosa que aferrarse, sino que no se estimó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de hombre. ¿Sabe lo que es que la potencia, la preeminencia, la omnisciencia de Dios se despojó de todo ese poderío para venir a este mundo en forma de hombre? Y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y vino como hombre. Mis amados hermanos, ese es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no nos creamos mejores que los demás, que todo espíritu de arrogancia, de soberbia, de orgullo, desaparezca de nosotros, sabiendo que el Señor nos enseña: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. Así que nunca te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? A toda persona le llegan tiempos difíciles. A veces observamos a esos hombres que triunfan, a esas personas que triunfan, y pensamos que su vida debe ser diferente a la de nosotros, que ellos disfrutan de lo que tienen, que ellos han sido bendecidos y que no tienen ninguna clase de problema. Pero en ocasiones me ha tocado sentarme con hombres de Dios que cuando empiezan a compartir sus experiencias, entonces pienso, no soy el único. No soy el único que ha pasado por esta experiencia. No soy el único que se ha preguntado alguna vez por qué. Y mis amados hermanos, y eso nos llena de consuelo, sabiendo que no somos los únicos. Hay muchos hermanos completando los padecimientos de Cristo alrededor del mundo. Así que cuando tú pasas una tribulación, cuando pasas una prueba, hay cientos de miles de hermanos pasando la misma situación que tú estás pasando. Así como el Señor probó a Israel en el desierto, afligiéndolo para la postre hacerle bien, así Dios probó a la iglesia y así Dios nos sigue probando a nosotros hoy. El apóstol Pablo dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que ni tú ni yo somos la excepción. Vamos a padecer lo mismo que padecieron aquellos hombres del tiempo antiguo, lo mismo que padeció el Señor Jesucristo. Fíjate eso, siendo Dios hecho hombre, no se aferró a eso. Padeció, sintió soledad, sintió miedo, sintió temor, y en su oración se reflejó aquel temor cuando dijo: si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así nosotros, mis amados hermanos, debemos hacer lo mismo y poner en práctica todas aquellas palabras que vemos en la Biblia. Que no nos aferremos a cargos, que no nos aferremos a prestigio, que no nos aferremos a cultivar un nombre que nos llene de orgullo, no, que el único glorificado en nuestras vidas sea Dios. La gloria es de Dios, y cuando hagamos un gran trabajo, cuando cumplamos la misión que se nos ha encomendado, en vez de enorgullecernos, digamos: siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que se nos ha encomendado. El versículo 8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, qué lindo es la obediencia. La Biblia dice que la obediencia triunfa sobre el juicio. Es mejor la obediencia que hacer sacrificio. Al Señor le gusta la obediencia. Aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor tiene comunión con la gente humilde, la gente que obedece, la gente que dice amén a todo lo que Dios ordena. Se hizo obediente
y padeció la muerte, muerte de cruz. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis amados hermanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, por este sacrificio, por su sometimiento, por su obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó. Cuando nosotros pensamos que estamos hundidos por los problemas, cuando nosotros pensamos que nuestra vida es un fracaso, no sucede eso. Algunos predicadores llegan a pensar que si no tienen una mega iglesia, están fracasados. Entonces, ¿catalogaríamos a Jesucristo como un fracasado? Jesucristo no vio antes de morir el fruto de la aflicción de su alma, pero hoy lo está viendo. Empezó con 12 y con esos 12 estuvo predicando en Galilea. Después escogió 70 y los envió a todo lugar donde él había de ir. Y por último se despidió de 120 allá en el aposento alto. Les encomendó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy somos millones alrededor del mundo. ¿Es un fracaso el ministerio de Cristo? ¿Es un fracaso su sacrificio? No, somos millones hoy los que le servimos al Señor. Quizás pueda ser que tú veas el fruto de la aflicción de tu alma. Puede ser que tú veas todas las promesas que Dios te ha dado, pero recuerda, las promesas se cumplirán. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra que fluía leche y miel. Y dice la Biblia que Abraham nunca tuvo posesión en esta tierra. No tuvo documentos de esa tierra, no fue de él. Vivía como forastero en esa tierra, pero cuando murió, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, tomaron posesión de esta tierra. Mis amados hermanos, la palabra se cumple, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Trabajamos siempre para la posteridad, creando un futuro mejor. Así que tú haz lo que hagas lo que hagas, siempre hazlo pensando en el futuro, en el mañana. Recuerda que la hormiga trabaja en verano para amontonar su comida para el invierno, para pasar el crudo invierno. Trabaja, mientras tenga fuerza, trabaja. Mientras tengas aliento, trabaja. No te detengas, no te rindas y trabaja, que tarde o temprano toda labor tiene su fruto. Así que sigue adelante en el nombre del Señor. Dios lo exaltó, Dios lo exaltó. Mira, Juan el Bautista murió decapitado. Herodes lo apresó. Estaba celebrando su cumpleaños y le ofreció a la muchacha que danzaba hasta la mitad del reino. Y la muchacha pidió fue la cabeza de Juan el Bautista. Así que Herodes se vio obligado a decapitar a Juan para no fallar a su palabra. Hermano, Juan murió en un calabozo oscuro. No hubo pena ni gloria. Pero cuando Juan murió, el Señor dio testimonio de él. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña cascada? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Y yo os digo que más que profeta, entre los hijos del hombre no se ha levantado nadie mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Mis amados hermanos, el Señor lo engrandeció y el Señor llegó a decir que era el más grande entre los profetas. No se había levantado hijo de hombre más grande que Juan el Bautista. Dios lo exaltó. El que se humilla será ensalzado, dice la Biblia.
Dios levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar. Dios levanta, el que honra es Dios. Pero no te metas eso en tu corazón como cosa que aferrarte. Mantente en la sencillez, mantente en la humildad, porque a Dios le gusta la sencillez y la humildad. El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que en el nombre de Jesús, le di un nombre que es sobre todo nombre. Hoy nosotros hacemos nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. En el nombre de Jesucristo sanamos los enfermos. En el nombre de Jesucristo predicamos la palabra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Dios le dio un nombre, mis amados hermanos, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Así que haz lo que tengas que hacer, lo que el Señor te ha encomendado. No te rindas, cumple con tu misión, no desmayes en el camino, no seas de doble ánimo. Di como San Pablo, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mantente en fe confiando de que estás en victoria. No siempre lo que nos rodea, no siempre lo que logran captar nuestros sentidos es una realidad. En el mundo espiritual, mis amados hermanos, hay muchas cosas que suceden que el hombre no logra percibirlas con su sentido, no logra verla, no logra oírla, no logra palparla, pero son reales. Allí están en el nombre del Señor. Hay veces que pensamos que estamos estancados. ¿Cuántas veces Moisés pensaría eso allá en el desierto? Él quiso hacer algo por Israel y no lo entendieron. Ni aquellos que defendió cuando un egipcio lo maltrataba, él se levantó, golpeó al egipcio y el egipcio murió. Y aquellos hombres le dijeron, ¿acaso quieres matarnos como mataste al egipcio? Y tuvo que huir al ver que se había descubierto aquella muerte. Estuvo en el desierto 40 años de un lado para otro. Parecía que estaba perdiendo el tiempo, parecía que ya Dios no se acordaría de él, pero no. Dios lo estaba procesando, Dios lo estaba preparando. Todo ese camino por donde Dios te ha llevado, todos estos años sirviéndole al Señor, parecía que estabas en el olvido, parecía que nadie se acordaba de ti, pero Dios sí se acuerda de ti. Dios está allí a tu lado preparándote para que cuando llegue el momento tú comiences a ejercer lo que Dios te ha encomendado. Así que séle fiel al Señor, espera en el Señor, no te guíes por las cosas que te ven. La Biblia dice que no poniendo nosotros los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven a vida eterna permanecen. Así que séle fiel al Señor. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor de todos los hombres. Y digan lo que digan y quieran hacer lo que quieran hacer, siempre el Señor terminará doblegándolos. La Biblia dice que así como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. El hombre puede
vociferar, el hombre puede blasfemar, pero siempre terminará haciendo lo que Dios ha predeterminado. Decían aquellos hombres del tiempo de los hechos, cuando fueron apresados y salieron libres, ellos oraron y dijeron: Señor, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron contra tu Cristo para hacer cuanto tu predeterminado consejo había ya propuesto. Mis amados hermanos, ya el plan estaba hecho, ya estaba escrito que Cristo iba a padecer la muerte en el Calvario, pero que al tercer día resucitaría. Así que a los hermanos que hoy están con nosotros, ya el guión está escrito y hay un fin bueno. El fin de la película es bueno para ti, para mí, porque el Señor tiene ya sus propósitos predeterminados. Y Él dice: yo sé los propósitos que tengo acerca de vosotros, propósito de bien y no de mal, para haceros el bien que esperáis. El versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo llama la atención de los filipenses para decirles que han sido obedientes, no solamente cuando Él está, sino en su ausencia también, porque debemos servir a Dios no cuando el hombre nos mira, sino cuando el hombre no está, cuando está ausente. Cuando aquel a quien tenemos que dar cuenta por nuestras labores, porque siempre tendremos a alguien por encima de nosotros, siempre tendremos un jefe, alguien que nos dirija, alguien que nos demande el rendimiento de nuestro trabajo. Y eso a veces trae que la gente solamente trabaje cuando le están viendo, cuando sus superiores le están viendo, pero los filipenses no tenían ese problema. Ellos eran obedientes en presencia de Pablo y en ausencia, seguían siendo obedientes. Y Pablo le decía por eso: ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo se puede ocupar uno en la salvación? Si ya la salvación la dio Jesucristo, pero debemos cultivar una vida que agrade a Dios. ¿Cómo se hace eso? Orando. No descuides tu vida devocional, no descuides tu oración, mantente en comunión con Dios, porque si no lo haces, el fuego se va apagando. Si no lo haces, esa vida de santidad va diluyéndose en la contaminación de este mundo. La Biblia nos enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque de tanto andar con gente mundana terminas haciendo las mismas cosas que ellos. La historia se repite y el pueblo de Israel se juntó con los vecinos de aquellas tierras y terminó haciendo lo mismo. Ahí está Sansón, que comenzó a emborracharse con la gente de Gaza y terminaron ellos prendiéndole, sacándole los ojos y amarrándolo al pie de un molino para que él moliera, para que él pisara el trigo, mis amados hermanos, y terminó Sansón muerto, derribó el edificio donde estaba y dijo: muera yo con los filisteos. Terminó muerto en medio de los filisteos, en medio de los impíos, y esa no es la voluntad de Dios. Así que cultiva, ocúpate en la salvación, la palabra, no dejes de leer la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un capítulo de la Biblia, un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodillas y estuviste en la presencia de Dios hasta sentir que ya Dios estaba allí cerca, escuchando tu oración y hablando a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez? Pues mantén tu comunión, vuelve a la comunión del Señor antes que termines diluyéndote en los afanes de este mundo. Dice el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Dios produce. Dios es el que produce en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad. Así que mantente en el Señor. Él va a producir ese deseo. Aunque no tengas ganas de orar, dobla tus rodillas, disciplínate. Aunque no tengas ganas de leer la Biblia, tú no tienes muchas veces ganas de comer. Cuando pega una fiebre, una gripe, las ganas de comer se van. Es que no tengo ganas, responde. Pero el médico te dice tienes que comer para que tengas defensa y enfrentarte así a la enfermedad. Y así que aunque no tengas ganas, come. Pues así es la palabra del Señor. Debes alimentarte, debes escudriñar las Escrituras, porque allí tienes la vida eterna. Y la Biblia dice, el conocimiento, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres andar en salvación, entonces cultiva esa salvación. Mantente ocupado en tu salvación. No te descuides. Mantén el fuego encendido. El versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuración y contienda. Hermanitos queridos, ¿se puede hacer la obra de Dios y a la vez recibir maldición? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí, pero ¿cómo es eso, pastor? Que se haga la obra de Dios y haciendo la obra de Dios estemos recibiendo maldición cuando las cosas se hacen de mala gana. Cuando las cosas se hacen murmurando, bueno, ahora a mí me mandan, siempre a mí, siempre yo, ¿por qué yo? Bueno, gloria a Dios, porque tú eres el que estás ahí. Cuando ya el Señor escoja a otro y lo ponga en tu lugar, seguramente que te vas a lamentar, seguramente que vas a pensar en los tiempos pasados, en los tiempos en que servía y que ahora estás allí en silencio. Por eso hacer las cosas sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles. Mis amados hermanos, debemos hacer las cosas como le agradan a Dios. Ya estamos maduros, ya estamos comiendo vianda, ya hemos pasado los rudimentos del Evangelio. ¿Por qué hay necesidad de que todavía se nos esté reprendiendo como a niños tercos, a niños que siempre cometen los mismos errores, hacen las mismas cosas? Entonces dejemos de ser fluctuantes, dejemos de ser soberbios y murmuradores, quejándonos de todo. Hay personas que siempre van a estar murmurando. Siempre se compara esto como el panal de las abejas. Cuando tú acercas tu oído a un panal de abejas, oyes a las abejas murmurando. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Estas abejas se la pasan murmurando todo el tiempo. No, no todas. Las abejas obreras trabajan en silencio, mientras que las zánganas siempre están murmurando. Mis amados hermanos, seamos de aquellos que trabajan, seamos de aquellos que arriman el hombro para llevar la carga, seamos de aquellos que hacen las cosas sin murmuración y sin contienda. Así, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Qué triste para el hombre de Dios, para tu padre espiritual, para el que te pastorea, ver que te enfrías, que desmayas, que terminas en el mundo, que terminas apartado de Dios. Oye, dice, en vano he corrido la carrera por esta persona, en vano he batallado, perdí todo mi trabajo. Qué triste, mis amados hermanos. Por eso Pablo le decía a los filipenses
que se portaran como era digno, que anduviesen en la palabra, porque mis amados hermanos, tenemos que ser fieles. Tenemos que finalizar la carrera, no desmayar en el camino, no desmayemos, sino que seamos fieles al Señor. Y aunque sea derramado, el versículo 17, libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, qué lindo es gastarse en la obra de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los filipenses, y aunque yo sea derramado en libación, la libación es la unción, el oficio en que se ocupa el aceite de la unción. Y mis amados hermanos, para que ustedes sean ungidos, para que ustedes sean llenos de la presencia de Dios, para que ustedes sean edificados como un edificio que va creciendo a medida que se va trabajando en él. Entonces Pablo les daba igual ser derramado en libación, ser exprimido, ser consumido por su trabajo en favor de los creyentes. Así decía él, aunque sea derramado en libación, yo me gozo. Y les decía a ellos, gozaos también vosotros, regocijaos también vosotros conmigo. Así que debemos ser parte de ese gozo. Cuando una iglesia crece, cuando un hermano madura, cuando un hermano crece, cuando un hermano pasa de ser un nuevo creyente a un creyente maduro, y cuando pasa de ser un simple creyente a un obrero del Señor, a una persona que produce, en vez de sentir envidia, regocijémonos con esa persona, regocijémonos con Pablo, regocijémonos con los pastores, regocijémonos con los hombres que están haciendo un trabajo cuando su trabajo tiene fruto, cuando tiene rendimiento. Así que gozaos hoy con nosotros, los que nos están viendo a través de la televisión, los que nos están oyendo a través de alguna emisora de radio, gócense con nosotros de que Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí y nos ha dado triunfo. No sentimos que seamos unos fracasados, porque estamos haciendo la obra de Dios, y la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Este es un trabajo que durará toda la eternidad. Así que, amigo, tú que me escuchas, tu nombre no será borrado con el tiempo, desaparecerá, se olvidará, sino que permanecerá si tú le entregas tu vida al Señor. Todo lo que hagas tendrá repercusión, tendrá bendición, tendrá beneficio para alguna persona. El trabajo en el Señor no es en vano. Así que en este momento, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.